Ok, señores, vamos a tomar la sesión número 6. Vamos a mirar el caso 4 y 5 el día de hoy. Buenas tardes. Ayer hablábamos del caso 4, que es un tema bien interesante, respecto a una carretera en un país de Europa del Este y parece que había una desconexión entre la entrega y lo que estaba esperando y la gente del pueblo. Entonces, retomemos durante 10 minutos la discusión corta respecto a esto y miramos cuál fue el análisis general del consenso respecto al análisis del caso. Entonces, quién creen que es responsable y accountable del alcance del contrato? Recuerden que accountable en español tiene la misma traducción que responsable, pero accountable es la persona que está arriba de la entrega, ¿sí? Por ejemplo, si lo miramos en la gerencia de proyectos, está un gerente de proyectos que es responsable de la entrega y arriba hay un vicepresidente, un director de programa o el sponsor que está patrocinando todo el proyecto, él es el accountable. Cualquier cosa que pase, al final es el accountable, es último responsable. Entonces, ¿quién cree que fue el responsable y el último responsable del alcance en este proyecto? El gobierno, pues el titular de turno, ¿no? Sí, sí, lo que pasa también, O el Gonzalo, ministro del que hablaba ahí. exacto, exacto. Hay un tema que nosotros no podemos desviar la responsabilidad por omisión. Eso es prácticamente para el caso de nosotros volvernos ingenieros litigantes. El caso que nosotros no conozcamos las cláusulas del contrato o no conozcamos el alcance del contrato, no nos exime de cumplir las cláusulas y de entregar el alcance. Eso es muy importante. Entonces, en este caso, el ministro tuvo una doble responsabilidad respecto a la falla que se presentó. Él no le informó el alcance completo a las personas que estaban recibiendo en la región y este ministro también descuidó la entrega. ¿Por qué? Porque cuando es una entrega tan larga, tú cuando estás de último responsable no puedes olvidarte de lo que estás haciendo. Entonces, tú tienes la persona que te hace la entrega, que en este caso era el grupo que está en la región, pero tú no puedes desconectarte de ellos, porque ellos pueden tomar cualquier tipo de decisión y pueden desviar fondos o pueden generar cualquier otra cantidad de situaciones. Entonces, entonces es complicado este tema de la transferencia de conocimiento, la transferencia de responsabilidades y el seguimiento del proyecto. Entonces, aquí hay otro punto que nos están preguntando que si las entregas adicionales son una práctica permitida. En inglés se llama over delivery, pero son entregas que no fueron pactadas en el contrato inicial del proyecto. ¿Qué opinan? Pues en nuestro medio, si les pagas, te hacen un over delivery, si no, nada. Exacto. Eso es muy importante y todo eso se controla a través de controles de cambio. La mayoría de proyectos tienen problemas porque no se controla el alcance, ya sea porque no se conoce inicialmente o porque en la mitad del proyecto hubo un riesgo inminente, el riesgo se materializó y hubo que entregar una parte adicional que no estaba contemplada en el inicio. Pero ¿qué pasa? La mitigación de ese riesgo, si la miramos atrás, es revisar el alcance y negociar un cambio de alcance por lo que cuesta o tomar la partida que se destinó inicialmente para cubrir ese riesgo. Entonces, esa parte es muy complicada y es muy común en proyectos que son muy grandes y que no se tiene un control de alcance definido, porque cuando nosotros hacemos una entrega, nosotros debemos saber qué vamos a entregar y cuánto nos va a costar. Pero cuando una de esas dos variables se nos empieza a desviar, es muy complicado controlarla.
Y la última pregunta es, ¿cómo controlar el alcance en esta fase del proyecto? ¿Cómo creen que el alcance debió controlarse? Bueno, a ver, les cuento un poco aquí. En este tipo de proyectos tan grandes, podemos citar un ejemplo que es el túnel de la línea acá en Colombia. El túnel de la línea tenía un alcance definido, pero cuando se hizo la planeación del túnel no se consideraron algunos riesgos como adecuaciones adicionales, como accesos relacionados y algunos viaductos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona que está entregando el proyecto empieza a revisar y él no puede continuar el proyecto porque le faltan cosas y estas cosas que faltan no están en el contrato, uno como ejecutante o gerente del proyecto no puede separar el alcance y empezar a entregar, que eso fue lo que pasó aquí. Claro, sí, nadie está negando que falten temas ahí como el alcance el alcance de las obras adicionales. Eso se necesita, definitivamente se necesita, pero ¿entregarlo está bien? No, la respuesta es no. Entonces, en ese momento, nosotros como gerentes de proyecto debemos ir donde el sponsor o ir donde la persona que nos patrocina y decirle, mire, esto hace falta y esto no está contemplado. Yo no voy a seguir. O si el gerente o el sponsor principal o la junta directiva nos autoriza esa partida adicional, esa partida debe estar especificada en un acta y formalmente asignada dentro del presupuesto del proyecto. Si nosotros no controlamos esas dos variables, alguien te puede decir sí, hágalo, o nosotros lo podemos hacer como ejecutantes. Oiga, vamos a hacer esta parte porque necesitamos la siguiente. Sin es una parte que es prerequisito de la otra, pero a la hora de revisar la obra y revisar los costos, nadie nos va a soportar. Si no tenemos un apoyo de la junta directiva o de, una gestión de cambio aprobada, estamos fritos. Les voy a mostrar la discusión de este caso. La discusión de este caso tiene unos temas bastante interesantes. Vengan, yo amplío un poco esta pantalla. Miren, si nosotros revisamos aquí quién es responsable y último responsable de este contrato, el gobierno es último responsable por el alcance del proyecto, definitivamente. Mientras que la parte que recibe es responsable. O sea, el grupo local que estaba recibiendo la obra es responsable, pero dice que no es una eh, no es una buena práctica dejar la parte que recibe sola, sin una autoridad que supervise la ejecución y revise los costos. Porque claro, ahí el problema que pasó en esta carretera en los años 90 es que los costos se controlaban en el gobierno central, la parte que recibía no tenía control de costos ni control de alcance. Entonces la parte que recibía no puede verificar porque pues ellos simplemente están viendo, oiga, me está entregando, pero yo no sé si esta gente me tiene que entregar 20 kilómetros o 200 kilómetros de carretera. El otro problema es la falta de conocimiento del contrato. Y quiero recalcar una cosa muy importante. El conocimiento del contrato es fundamental cuando estamos ejecutando. Es preferible que nosotros tardemos 2, 3, 5 días leyendo el contrato y conociendo todas las cláusulas en la fase inicial a recibir quejas o a empezar discusiones, porque muchas veces los contratos los firman las partes legales, pero en el pasado había problemas cuando
estos contratos se firmaban por la parte legal y la parte ejecutante estaba desconectada. Por eso el tema de la preventa es muy importante en estos días. Entonces, el tema de la preventa hace la revisión del contrato técnicamente antes de firmarlo las partes, porque una vez firmado un contrato, ahí puede ir a disputa, terminan en multas o en el peor de los casos en un tribunal de arbitramiento. Pero cuando dos compañías terminan en un tribunal de arbitramiento, la situación está deteriorada, la relación entre ellos está rota y recuperar eso o recuperar un cliente es muy difícil. Te pueden pagar, pero básicamente conseguir más negocios es difícil. Miren esta otra parte. Nos preguntan que si es aceptable las entregas adicionales. Dice que cada proyecto tiene costos involucrados durante la ejecución y la entrega. Y en muchos contratos donde se percibe sobreentrega, hay cláusulas escondidas que hacen una llave o cierran, te dejan amarrado entre las partes para recuperar los costos incurridos durante la ejecución. Entonces, esta parte está muy relacionada con nuestra primera sesión. En esta primera sesión, nosotros hablábamos, nosotros hablábamos en la primera sesión de un, una fase de análisis, generación de especificaciones y todos estos temas. Si nosotros no revisamos las cláusulas que estábamos hablando anteriormente durante esa fase inicial, nos pueden dejar amarrados y básicamente al final tú debes entregar. Hay muchos contratos que son enormes y el proceso de negociación fue muy abierto y hay cosas en esos contratos que por desconocimiento, porque la tecnología no estaba disponible en su momento, nos generan problemas. Y lo último es cómo controlar el alcance en esta fase del proyecto. Entonces, controlar el alcance durante el cierre es muy difícil porque usualmente la compañía que entrega está siguiendo el contrato y el alcance acordado. Claro, si nosotros dejamos a alguien que entregue, es muy difícil revisar cuando ya está entregando y decirle, oiga, no, yo no pedí eso o yo pedí algo con los parámetros X, Y, Z y usted me entregó con los STW. Entonces, mira, el control de los entregables debe ser percibido o ejecutado por cada parte desde el inicio del proyecto, evitando que, malentendidos que pueden ser relacionados a un paquete o en cada parte del proyecto. Básicamente, lo que nosotros hablábamos del proyecto como Waterfall o Big Bang, que es una sola entrega, es muy complicado de controlar, excepto en proyectos que haya mucha recurrencia. Por ejemplo, los proyectos de radio generalmente son recurrentes, cambian muy pocas variables, entonces pues no hay mucho que esperar y si el proveedor es cumplido y si los instaladores o la compañía que se contrata para instalación es cumplida, generalmente es un proceso recurrente y se toman ciertas muestras. Por supuesto, la gente va y recibe los sitios uno por uno, pero a nivel más arriba se toman muestras y se revisa la documentación y se hace todo. Entonces, quisiera saber sus percepciones acerca de este caso y estos 3 puntos. Este es un análisis ejecutivo original del caso, de cuándo sucedió el caso. Entonces, no sé si está alineado con lo que ustedes pensaron originalmente. Señores. Bueno, yo creo que originalmente yo creo que coincide, ¿no? Digamos, el principal problema que vimos fue la transferencia del proyecto que ya venía en ejecución y la falta de información que tenían en este caso los responsables, ¿no? Entonces,
Y el otro aspecto es la concertación que no hubo con los stakeholders, en este caso las comunidades afectadas, ¿no? Pero digamos, Sí, está bien completo y coincide con lo que habíamos comentado. sí, estoy de acuerdo. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿Alguien más tiene otra idea o otro comentario? Ok, recuerden que todo esto son lecciones aprendidas. Algunas pueden o no pueden aplicar a nuestras áreas de conocimiento, pero el hecho que no apliquen no significa que nosotros las dejemos por ahí, porque ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando las compañías están acostumbradas a ejecutar el mismo tipo de contrato siempre, por supuesto, hay lecciones aprendidas y toda la historia. Cuando se ejecuta un contrato nuevo y no hay control de los entregables, no hay revisión del contrato y no se involucran a todos los stakeholders, a las partes implicadas desde el inicio, es muy complicado. Es muy complicado. Yo he visto muchos proyectos que tenían un alcance general y se hizo una mala planeación de riesgos o una mala gestión de riesgos en el inicio por desconocimiento, por incertidumbre. La incertidumbre nos puede matar. En tecnología es complicado, en lo que nosotros hablábamos ayer, que en otro tipo de industrias es más predecible, es más fija la cosa, pero en tecnología es muy complicado y eso nos puede complicar la vida. Cuando yo llegué a Filipinas en el año 2009 y me encontré con un colega nuestro, muy buena gente, muy chévere, hablando con él, un tiempo me dijo, viejo, esto no va para ningún lado. El proyecto se demoró tanto que la tecnología que íbamos a implementar ya no es útil y lo que estoy haciendo es entregando la segregación de algunas partes que son reusables al otro proveedor. De ese tamaño se puede convertir un proyecto porque la complejidad es muy complicada y un proyecto de tecnología de 2, 3 años, excepto que tenga entregables verificables en el corto tiempo, es muy difícil que pueda, que pueda tener usabilidad y que al final se desenganche el tema del ciclo de vida del producto, porque ese es el otro problema que nos pasa. Nosotros tenemos productos cuyo ciclo de vida generalmente es 2, 3 años. Estoy hablando de ITC. Entonces, si nosotros en el mejor de los casos arrancamos el proyecto con un producto en su etapa inicial de madurez, vamos a tener muchos problemas, pero vamos a tener un ciclo de vida largo. Vamos a tener problemas, vamos a solucionarlos con software y todo ese rollo. Generalmente eso es una curva de Bell. Después de la mitad de la mitad derecha de la curva, la mayoría de problemas cesan, pero se acerca el final de la vida útil del producto. Entonces, si nosotros no consideramos eso y el proyecto va muy largo, la cantidad de cambios que nos va a generar la nueva versión del producto va a ser complicada. Entonces, vamos a pasar a un caso de tecnología. A ver, les cuento. Este es un caso, revisemos primero el resumen. Entonces, el sitio de Transtel empezó a preocuparse por el comportamiento errático de los sitios entregados recientemente. Las llamadas fueron muy pocas y muchas de ellas entre el domingo y el miércoles. Él estaba preocupado porque la entrega del proyecto había finalizado y ellos recibieron estas quejas debido a posible falla en el hardware o en el software. Entonces, él solicitó una solución inmediata al gerente de operaciones. Esto es muy típico, suena un poco a lo que hablamos ayer de los radioenlaces, pero es una entrega que se hizo en un sitio y las llamadas
funcionaban de un momento a otro, entre semana. Y jueves, viernes y sábado había 0 llamadas en el sitio. No había problemas de hardware, al menos no revisados remotamente. Y el domingo, después de las 10, 11 de la mañana, las llamadas empezaban a pasar normalmente, pero las llamadas decaían, valga la aclaración. Entonces, revisémoslo un poco. Un día el sitio de Transtel entró a la oficina, debe decir aquí, del director de operaciones, quejándose que los sitios de 3G entregados recientemente estaban inestables y el tráfico se volvía impredecible. La queja principal es que pocas llamadas eran manejadas en este sitio y algunas veces solamente se percibían llamadas entre el domingo y el miércoles. Estos sitios eran remotos y el equipo de entrega ya dejó el sitio de instalación. Debido a que el equipo de operaciones del cliente estaba tomando cuidado de estos o ya los tenía en su operación, la compañía empezó a preocuparse acerca de la garantía y la estabilidad, principalmente porque llegar al sitio requería muchas horas en diferentes medios de transporte. La gente del centro de operaciones reiniciaba los sitios y algunas veces los decomisionaban. Bueno, remover la configuración, volver a cargar la configuración, era algo que pasaba mucho, generalmente en sitios de 2G hace mucho tiempo. Inicialmente, ellos encontraban que los problemas se solucionaban, pero una semana después encontraban que los sitios tomaban tráfico el domingo sin ninguna intervención. El generador trabajaba sin problemas y parecía no estar relacionado con problemas de electricidad. Aún el consumo de energía se incrementó desde la instalación y una situación de preocupación inició porque no hay equipo adicional en el sitio. O sea, se incrementó el consumo de energía en este lugar después de la instalación. Un grupo de operaciones fue a chequear el sitio sin ningún éxito. No había problema con las fibras ni con el alineamiento de la antena, no había filtraciones de agua dentro de la cabina ni tarjetas sulfatadas. Todo parecía razonable a los ojos de ellos. Por lo tanto, el cliente pensó que el problema estaba presente en un nivel superior, probablemente debido a la calidad de los componentes o un problema mayor de software. Un equipo especializado fue organizado inmediatamente para enviar al sitio personas que conocían la torre, las antenas, las fibras y el equipo. Debido al requerimiento inmediato, la renta de un helicóptero costaba $1,500 la hora y el equipo dejó la capital viajando 5 horas a la locación remota. La verificación metódica inicial no mostró ningún problema. Había preocupaciones acerca de una nueva villa que fue construida alrededor del sitio, debido a que algunos de los instaladores originales del equipo confirmaron que esta villa no estaba durante el survey ni durante la instalación. El consumo de energía de la planta eléctrica estaba en la media de acuerdo a la especificación del equipo, y el equipo en sitio empezó a discutir qué había pasado y por qué el grupo de operaciones del cliente estaba indicando que el consumo de energía era mayor. Ellos encontraron que durante la noche la gente de esta villa recientemente creada estaba tomando electricidad para iluminar las casas desde el sitio. Esto explicaba por qué el consumo de energía se volvía mayor, pero no por qué el sitio tomaba tráfico del domingo al miércoles. Después de hablar con la persona en los alrededores, se encontró que después de la instalación, ellos se habían movido al sitio y también
el domingo ellos caminaban 10 kilómetros a la iglesia cercana, donde los teléfonos móviles eran cargados y entonces retornaban a la villa. Usualmente la carga duraba 3 días y también ellos no hacían llamadas usualmente durante los días de semana. Entonces, este es un caso muy relacionado a nuestra área de trabajo. Entonces, me gustaría que empezáramos la discusión. ¿Qué les parece? Hay falta de ingeniería social, pues, ¿no? El tema de involucrarse con el medio. Correcto. El site survey nomás va a tomar las fotos, no sé qué, mira, pero pues precisamente ahí está donde el individuo, pues, que va ahí es perspicaz y mira un poco más allá. Y normalmente con eso uno se ahorra mucho trabajo. Con el hecho de tener nada más el teléfono de un contacto local allá, hubieran encontrado pues el problema antes, ¿no? El tema de stakeholders, ¿no? Porque a la larga, digamos, cuando tú construyes un sitio, ¿sí? La comunidad, digamos, el entorno se constituye también en... Es un stakeholder más, claro. Exacto, un stakeholder más, ¿no? Y muchas veces hay una miopía, ¿no? Y yo estos días, este tema de 5G va a tener la cantidad de stakeholders que ustedes quieran, ¿no? Todo va a ser sin precedentes, ¿no? El tema de 5G. Sí, de acuerdo con lo que ustedes dicen. Es muy importante cuando se inicia este tipo de actividades, revisar primero dónde se va a instalar, es muy importante, pero atrás de eso hay otro problema. ¿Cuál creen que es el problema que está más atrás de esto? Porque cuando ya alguien va a hacer el survey es porque se definió que va a ser un sitio y se definió que se va a cubrir una comunidad. Pero atrás de eso hay otro problema que al parecer no se evidenció desde el principio. De la energía, digamos, el acceso a la energía y la movilidad también, ¿no? Claro, que la falta de tráfico es consecuencia de que no tienen digamos, de que no tienen energía propia y bueno, y también del comportamiento de la comunidad, ¿no? Sí, esto es muy interesante y acá en Colombia pasó algo similar con sitios que se instalaron en la Amazonía y muchos de esos sitios el operador los dejó en unas condiciones de equilibrio indiferente, llamémoslo así, porque el tráfico generado y el costo del mantenimiento del sitio es bastante alto. Entonces, este caso es muy interesante. Este caso pasó en el 2012, 12 más o menos, sí, 2011, finales del 11, principios del 2012. Y es un caso de la vida real muy complicado, muy costoso. Si ustedes ven, $1,500 la hora de vuelo. Y hay otro punto. La hora de vuelo es contratada y muchas veces había sitios que por temas de lluvia, por temas de nubosidad o cualquier otro tema relacionado al clima, no se podían alcanzar. Entonces, ¿qué sucedía? El sitio llegaba a un punto que el helicóptero no podía aterrizar, entonces el helicóptero se devolvía. Entonces eran 10 horas de vuelo y 10 por 1,500, déjelo ahí y hay que volver a ir. O muchas veces la gente estaba instalando en el sitio, trabajando en estos sitios remotos y el helicóptero no podía llegar y debían quedarse ahí esperando que el helicóptero llegara. Ese tipo de situaciones son muy complicadas. ¿Qué otra cosa les llamó la atención aquí? El 27 de frente es el otro stakeholder, ahí les falta. ¿Cuál es el 27 enfrente? La columna Teófilo Forero. Sí, no, exacto. El tema de las situaciones, de las situaciones sociales en los sitios remotos es complejo y hay un punto interesante aquí, es que nosotros debemos
considerar también el nivel técnico de las personas que operan los equipos. Eso es muy importante porque mira lo que mencionaron ustedes, una llamada, tener a alguien en sitio, eso es conocimiento propio del área nuestra. Cuando este caso se analiza en otros contextos, la gente pone diferentes situaciones o diferentes formas de arreglar el problema, pero tal vez no es la más óptima porque ellos no están acostumbrados a este tipo de problemas. Alguien decía, no, eso es muy sencillo, simplemente se manda un equipo, pero ya ahí estamos hablando de que el acceso se hizo por helicóptero y fueron 5 horas para llegar al sitio. Entonces, vamos a dejar este caso hasta hoy aquí. Ahí Continuamos, hay otro tema, señor. y Sigue, Gonzalo. es que hay otro tema de comunicación, que normalmente el equipo que hace el rollout, el que va a sitio, no es el mismo que opera. El que opera, pues realmente no tiene ninguna visibilidad de ese tipo de la población, de dónde es, si hace frío, si hace calor. Entonces, esa desconexión hace que muchas veces esos procesos de operación se encarezcan muchísimo. Sí, de acuerdo. Y el tema complejo que están hablando aquí también es el, el equipo que fue a sitio no comentó qué pasó. Y es que si ustedes ven el proceso, se hace un survey, se hace una ingeniería, se va a sitio, se instala, se prueba y se entrega y se regresa. En esa parte del proceso hubo una desconexión en su momento, pero hubo algo también interesante antes de esto, que fue el tema de la planeación. Cuando tú planeas un sitio de estos, tú debes pensar también que es parte de un servicio social. En estos sitios tú no vas a recuperar Pablo, inversión, señor. eh, es que quería comentar algo. Este caso, pues no sé, es calcado de todos los casos que nosotros tenemos en nuestra empresa con la costa pacífica y los territorios nacionales. Eh, yo ahí discrepo un poco de algunos conceptos que hemos tocado en el sentido de que el tráfico seguramente estuvo bien dimensionado, pero es que ahí estamos comparando para la gente qué es lo más importante, la comunicación, el nuevo servicio de comunicación o el servicio eléctrico. Este caso que estás colocando lo hemos vivido cientos de veces, uno tiene mil anécdotas de este tipo de sitios y, y, y la gente entre su comunicación y tomar algo de la electricidad, no solamente para cargar el teléfono, para oír un radio, para conectar lo que sea. Nos ha tocado a nosotros en nuestros sitios ver licuadoras afuera de las celdas. En esos sitios remotos el tema social es muy complicado. Entonces, estos KPIs que se afectaron, la accesibilidad e inclusive la retenibilidad, estoy seguro que no debieron de haber pasado por una mala planeación. Es un tema de que la gente necesita su energía. ¿Y de dónde la toman? Pues de lo único que tienen, que es la planta. Yo pensé que este sitio era la costa pacífica y resulta que es de para otro país, pero esa es nuestra realidad. En esos sitios no hay absolutamente nada y les estamos haciéndolos pasar de la época de la leña a la época de la electricidad. Y esos casos se viven. A uno le toca negociar con la comunidad, bueno, está bien, pueden conectar algunas cosas en cierta hora, le hacen a uno tendidos eléctricos de unas cosas que uno dice, pero ¿cómo son capaces de hacer eso, de hacerle eso a nuestra planta cuando uno desconoce? Entonces, todo esto es yo creo que este no es un tema de KPIs, no es un tema de KPIs de grados, sino que es un tema entre qué es lo que la gente necesita, un servicio de comunicación o esa planta eléctrica que es lo único que tiene. Creo que por ahí lo que yo veo, que eso me ha tocado a mí muchísimas veces atender ese tipo de casos. Mira,
señor. Sí, no, era lo que quería decir. O sea, de pronto el tema, al principio el caso empieza con unos KPIs malos, mucha caída de llamadas, etcétera, y se termina encontrando que, que todo está relacionado es con el tema de la planta. La gente llega, toma la energía en unos días y se va, y por eso los KPIs tenían esas fluctuaciones. Pero, pero yo veo que no se puede ligar en esos sitios una cosa de la otra. O se vive la comunicación, o se toma, o se respeta la energía, o se convive con ese problema. A nosotros nos ha tocado convivir con ese problema. No se pueden separar, Cayo. Sí, sí, de acuerdo, porque es muy complicado, porque parte del trabajo o lo que se hace con las telecomunicaciones es un servicio social al final. Lo que pasa es que es un negocio atrás de eso, pero es un servicio social. Aquí el punto de esto, yo no sabía que todavía pasaba acá en Colombia. Claro, Eso me llama mucho la atención claro también. que pasa. Eso me llama mucho la atención. Y si te das cuenta aquí, él es el directivo el directivo de la compañía que está quejándose, porque hay dos temas aquí. Es el sitio que se instala inicialmente y es, primero, su preocupación por garantía, por la lejanía, pero también al parecer la compañía estaba desconectada de las condiciones del entorno que había allá. Correcto. Ese es el correcto. Eso es lo que yo creo. Es que, es que llevarles una comunicación a una comunidad de esas, que por lo que se ve ahí está demasiado atrasada. Es llevarle soluciones, pero también es llevar unos problemas para uno como empresa. Sí, sí, exacto. Yo creo que ese es un tema muy importante porque si nosotros miramos la pirámide de Maslow, la gente debe comer, debe vestirse, debe tener techo y encima de esto cumplir otras necesidades y las comunicaciones están un poquitico más arriba. Si nosotros creemos que vamos a ayudarle socialmente a alguien dándole comunicación y esta persona no tiene ni con qué comer, pues es complicado, es muy complicado. Me parece muy pertinente tu participación y esa es la idea. Esa es la Cayo, idea. yo pensé que este era un caso de la costa pacífica. No, Porque eso no, es, este caso pasó por allá en otro país. Gracias por ver nuestro canal. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn con artículos de liderazgo y desarrollo profesional, Twitter, Instagram y Facebook, noticias, ideas y propuestas. No olviden suscribirse y por supuesto darle like a los videos.